imagen. Y bueno, me supongo que ya estamos preparados para iniciar la sesión de hoy. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver este día? Vamos a trabajar un poquito con el concepto de los identificadores. Vamos a revisarnos del concepto de instrucciones de asignación. Y vamos a trabajar también con el concepto de constantes. Y creo que hasta ahí no nos va a alcanzar. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Son varios conceptos y lo que es el casting y toda esa cosa de la conversión automática, etcétera, lo vamos a trabajar mañana. Muy bien. Entonces me avisan si ya estamos preparados para iniciar la sesión de hoy. Vamos a crear un paquete. Acuérdense que es la sesión N-1 en el caso del NetBeans. Y de igual forma, si tienen dudas en relación a este proceso, me avisan para explicarlo paso a paso. Y si no, nada más para hacerlo ya en automático, ¿no? Se supone que ya lo tenemos ahí. Sesión 05. Muy bien. Vamos a recordarnos un poco para qué nos sirven los paquetes. Los paquetes nos sirven para organizar clases. De hecho, cuando nosotros trabajamos en un sistema, podemos tener todas aquellas clases o módulos, vamos a llamarle así, que corresponden a la parte de la interfaz de usuario. Entonces vamos a crear un paquete en donde vamos a guardar todas aquellas clases o programas que tengan que ver con la interfaz de usuario. Tal vez por ahí tengamos otras clases o programas que tengan que ver con la conexión a una base de datos. Entonces vamos a crear una clase en donde vamos a colocar, un paquete en donde vamos a colocar ahí todas las clases que tengan que ver con las conexiones a bases de datos. Tal vez tengamos otras clases que sean de utilería o cuestiones de conversión de fechas, datos, convertir un número a letra o letra a número. Entonces tendríamos que crear un paquete para guardar ahí todas esas clases de utilería. Por lo general, las clases, los métodos, de nuevo, por lo general es que estaba aquí distraído con la gata, ¿no? Está aquí abajo. Ok, por lo general los nombres de los paquetes son los nombres de dominio de las empresas. En este caso, esto podría ser así, com.simple.sesión05. Ok, ¿cuál es la razón? Bueno, vamos a ponerle profesor Java.simple en orden inverso, ¿no? ¿Cuál es la razón? La razón es que los nombres de los dominios son únicos. Y eso nos ayuda a evitar conflictos con los nombres de clases que tengan un nombre idéntico. Ok, F5 si se va el audio. A ver, voy a... Muy bien. De repente se va el audio por la calidad de la conexión, ¿no? Puede ser. Ok, entonces nos regresamos. Los nombres de los paquetes organizan clases. Los nombres de los paquetes se escriben en minúsculas. Luego, los nombres de los paquetes nos ayudan a evitar conflictos con nombres de clases que se llaman igual. Si ustedes se recuerdan por ahí, en la sesión 1 hicimos un programa que se llama Hola Mundo, o una clase que se llama Hola Mundo.
pero en la sesión 2 volvimos a crear esa nueva clase o ese nuevo programa. En sí, pues son distintos. Este Hola Mundo que está en la sesión 01 o en el paquete 01 es distinto a este que está en la sesión 02. Esto sería la analogía como los nombres de las personas, ¿no? Tal vez yo me llamo Raúl y algún vecino pues también se puede llamar Raúl. La diferencia entre ese vecino y yo es que vivimos en diferentes direcciones, ¿no? En diferentes clases, diferentes casas. Esa es la razón de usar, la razón de ser de los paquetes. Ok, ahora sí, con esas palabras incoherentes que he dicho. Ok, voy a reiniciar la máquina. Muy bien, regresé. ¿Me confirman el audio, por favor? Muy bien, Pablo. Ok, mientras se carga por ahí el entorno de trabajo, la diferencia de usar la clase Scanner u otra es que la clase Scanner está especializada para leer del teclado. También podemos hacerlo con el I/O, pero básicamente esas clases es para el manejo y procesamiento de archivos. Esa sería la diferencia, ¿no? Entonces es como usar no sé, un desarmador especializado y un desarmador universal. Yo preferiría usar el desarmador especializado. Ok, entonces comentamos acerca de los paquetes. Vamos a crear el paquete de la sesión 05, ya para ponernos a trabajar. Sesión 05. Ok, vamos a trabajar con los identificadores. Los identificadores sirven para darle nombre a las clases, a los métodos, a las variables. Y las reglas para crear un identificador es más o menos la misma en todos los lenguajes de programación que son populares, ¿no? Entonces voy a crear una clase que se llama ejemplo identificador. Ustedes pueden crear con ese mismo nombre o ponerle otra, ¿no? No importa. Ejemplo identificador. Y listo, ¿no? Finish. Por ahí tengo que repetir el proceso de crear un paquete, de crear una clase paso a paso. Me lo confirman, por favor. De otra forma, voy a asumir que esto ya pasamos esta etapa, ¿no? Entonces vamos a poner la descripción del programa y ponemos el comentario, fin de la clase, ejemplo identificador. Eso se los he mencionado casi diario. Debemos de tomarlo como regla, ¿no? Ponerlos algún propósito para el programa o la clase, las marcas de la clase. Una vez que tenemos la clase, procedemos a lo demás. Ok, entonces, esto que estoy resaltando aquí, ejemplo identificador es un identificador que se usa para darle nombre a la clase. Ahora, como en todos los lenguajes hay que seguir ciertas reglas. Ese identificador puede ser cualquier letra seguida de cualquier combinación de letras y dígitos. Si nosotros iniciamos con un número, por ejemplo, control Z, con un número, rápidamente el compilador de Java o NetBeans nos marca ahí un error, porque un identificador no puede iniciar con una letra.
Luego, pues tampoco podemos tener caracteres extraños, ¿no? Por ejemplo, eso tampoco no es correcto. Entonces, por regla tiene que ser una letra y después de la letra podemos tener combinaciones de letras y números. En este caso marca error porque el nombre de la clase se llama ejemplo identificador, ¿no? Pero es así. Ok, tampoco los identificadores pueden contener espacios. Ok, tampoco pueden contener espacios, ¿no? Ahí nos marca error. Lo que sí podría contener es un carácter de subrayado. Bueno, en este caso nos marca error porque el nombre físico del archivo se llama ejemplo identificador. Ok, entonces por regla los nombres de las clases ya sabemos se inician en mayúscula y la otra palabra compuesta también en mayúscula, ¿no? Ok, vamos a decir public static void main. Ok, otro uso para los identificadores es darle nombre a los métodos. De tal forma que main pues es un identificador para un método. Pudiéramos tener main principal, por ejemplo. Es totalmente válido, solamente que no sería el método main, ¿no? Y de igual forma, las reglas es que inicien en minúscula y si hay una palabra compuesta, la siguiente palabra, pues, o la siguiente letra más bien, inicia en mayúscula, ¿sí? Entonces, para eso nos ayudan los identificadores, para darle nombre también a los métodos. De hecho, por ahí, este es un identificador también, ARGS. Y ese es el tipo de variable, ¿no? Es un arreglo. Más adelante vamos a trabajar con eso, ¿no? Ahora, siguiendo esas reglas, sabemos que string, pues es el nombre de una clase porque inicia con mayúscula la S, ¿no? Al igual que acá. Eso nos va a ayudar mucho en las reglas de programación. Ok. Ok. Ahora vamos a poner también otro identificador para las variables. Ok, ese igual es un identificador para una variable local. Seguimos las mismas reglas. Aquí sí vamos a poner esto, ¿no? De nuevo, eso no lo podemos hacer porque un identificador no inicia con números. Tampoco costo total punto calcular, por ejemplo. Un identificador no puede contener el operador punto. Ok, tampoco podríamos tener los paréntesis porque estaríamos hablando de un método. O el signo de interrogación o cualquier carácter extraño que nosotros pongamos, ¿no? Por ejemplo, el signo de gato no funciona. Lo que sí podríamos poner es el signo de pesos o el signo de subrayado, pero no se lo recomiendo. La recomendación es iniciar con una letra y combinación de letras o números para formar el identificador. Se recomienda que los identificadores pues sean significativos, que ilustren pues lo que van a hacer o envolver, ¿no? De esta forma main pues nos indica que es el método principal y no hay de otra, ¿no? Entonces cualquier otro programador que vea nuestros códigos puede entender fácilmente qué es lo que está sucediendo en los códigos. En la programación antigua, bueno, en los años 70, 80, como había problemas en la limitación de memoria, pues muchos sistemas trabajaban 8 bits o 16 bits. Generalmente esos lenguajes de programación usaban letras como esto, ¿no? Sin embargo, esa letra, pues no nos indica nada, ¿no? Es una A, pero tendrá significado para el programador, pero para otras personas que vayan a modificar o leer el código, una A, pues quién sabe qué significa, ¿no? Hay que meterse en lo que estaba pensando el programador en ese momento, ¿no? Entonces se recomienda usar nombres significativos. Me acuerdo de ahí de algunos amigos que usaban palabras altisonantes para poner ahí los nombres de variables, ¿no? O bien si eran fans de algún anime o de alguna caricatura, ponían esos nombres de variables.
Tenemos que seguir estas reglas, exacto, hay que definir nuestro estándar de programación. Y generalmente eso lo hacen las empresas, o cuando ustedes desarrollan sus sistemas o van aprendiendo programación, pues van definiendo o aprendiendo sus estándares de programación. Ok, entonces básicamente lo que estamos ejemplificando es cómo identificar, valga la palabra, esos identificadores. Y vamos a poner ahí como mensaje subliminal, ¿no? Ejemplo, identificador es el identificador de la clase, ¿no? Ok. Vamos a poner por ahí el main es el identificador de, o le da el nombre a un método, ¿no? Y el costo total es el identificador de la variable. Muy bien. Algo muy sin chiste y demás, pero bueno. Ok, para recordarnos un poco de lo que hemos visto anteriormente, vamos a resaltar en comillas dobles estos identificadores. Ahora, el problema es que tenemos ya una cadena con comillas dobles. Ahí es donde entran en juego, pues, las secuencias de escape, ¿no? Entonces vamos a poner una diagonal, comillas dobles, diagonal, comillas dobles. Ahí está, ¿no? Entonces quiere decir que esto va a aparecer entre comillas dobles. Ok, hacemos la misma técnica, diagonal, diagonal, comillas dobles. Ok, diagonal, comillas dobles, diagonal, comillas dobles. Ok, nada más para recordarnos lo que ya vimos anteriormente, ¿no? E ir practicando la sintaxis del lenguaje. Ahí está, ¿no? Ok, me avisan por favor si podemos continuar. Si hay dudas, pues adelante, hay que hacerlas. Acuérdense que esas dudas pues tienen que ser relativas al tema que estamos tratando. Así que me confirman por favor en el chat. O bien con los emoticons por ahí. Ok, Joaquín, no sé los demás porque no veo que se mueva el chat. Muy bien, Lucio, Adriana también. Muy bien, vamos a seguir trabajando sobre los identificadores. Ok, resulta que como Java es muy estricto, los que son hijos del Visual Basic, pues sufren bastante, ¿no? Porque en el caso de los identificadores o de las palabras clave o reservadas,
Java es muy estricto. Lo que se tiene que escribir en minúsculas va en minúsculas. Y en el caso de los identificadores, si nosotros variamos una letra con respecto a otra, ya se considera pues un identificador distinto. Y en el caso de el Visual Basic, pues resulta que en la mayoría de las ocasiones no es así, ¿no? O quizás también en algún otro lenguajes pues se permitan muchas libertades. Aquí en Java pues eso no es posible. Ok, vamos a crear otra clase, le voy a llamar suma. Y con este ejemplo vamos a ilustrar lo que ahorita acabo de mencionar. Que lo voy a escribir en mayúsculas, la primera letra, ¿no? Suma. Vamos a poner ahí el propósito. Muy bien, entonces vamos a poner ahí el método main. Vamos a poner ahí el comentario. Y ahora sí. Entonces, el nombre de la clase suma es distinto a la variable local suma. Vamos a ponerla ahí. Y de nuevo, pues esto es distinto a la variable local suma también. Esto quiere decir que el identificador suma es distinto de suma y suma. Hay que tomar en cuenta esto. En términos humanos, para nosotros es el mismo significado, ¿no? Para la computadora o para Java son identificadores distintos. Ok, nada más para practicar. Imprime el contenido de la variable, ¿no? Vamos a imprimir esos valores usando el printf, ¿no? Todo esto para practicar la sintaxis. El valor de suma es %d, ¿no? Y le ponemos un salto de línea. Ahí está. Vamos a ejecutar el código. Perfecto. Ok, dudas, preguntas. Igual me confirma si podemos continuar. O bueno, todavía está ejecutándose, ¿no? Muy bien, entonces hay que tener cuidado con las diferentes formas de escribir una variable. Más bien, un identificador. Porque la próxima vez puede hacer que generen algún error lógico y pues ahí se pasen toda la noche depurando su código hasta que allí al tiempo logren identificar que era una letra mayúscula que la habíamos cambiado por minúscula. Muy bien, Lucio. Perfecto, Adriana.
Por cierto, los que son de Ecuador, por ahí no conocen a un tal Santiago Tapia. Sé que algunos de por acá que están retomando el curso sí lo conocen, ¿no? Ok, Adriana. Muy bien, vamos a continuar si no tiene ningún inconveniente. Lo que vamos a realizar a continuación es estudiar o recordar lo que son las instrucciones de asignación. Para ello vamos a crear otra clase que se llame doble número. Es decir, esta clasecita va a calcular el doble de un número. Si ya estamos listos, vamos a continuar. Ok, cualquier cosa me dicen y hacemos la pausa correspondiente, ¿no? Eso ya tómenlo así como regla también. Pues vamos a crear una clase, la vamos a llamar doble número. Finish. Vamos a ponerle ahí la instrucción de asignación. Ok, vamos a crear el método main. Ok, una parte distintiva en la que yo me doy cuenta de por qué mis alumnos no saben programar es que en algún momento dado, pues uno se hace experto en la sintaxis del lenguaje y empieza a escribir en forma muy rápida, ¿no? Entonces es una forma en la que yo me doy cuenta quién sí ha programado y quién no. Y aparte, cualquier programador, pues si ha hecho muchos códigos, de igual manera se familiariza muy rápido con esto y empieza a seguir el ritmo de trabajo, ¿no? En caso contrario, pues ahí nos vamos escribiendo letra con letra y de repente se equivocan y de repente se les olvida alguna llave, algún corchete o algo, ¿no? Ok, claro que sí, es Humberto, ahí es clase sumar. Entonces, mientras por ahí Humberto termina de revisar el código, es importante que ustedes pues empiecen a hacer muchos ejercicios, a resolver muchos problemas. Es la única manera que van a aprender Java. De otra forma, lo que estudiemos aquí, si no se practica, al paso del tiempo se les va a olvidar. O conforme vayamos avanzando en los temas, pues se van a perder en los mismos porque les va a hacer falta la práctica. Acuérdense que la práctica hace el maestro y por ahí, pues eso sí, no hay manera de más que ustedes mismos trabajar en eso, ¿no? Por eso es que yo espero que pues estén leyendo el libro de Deitel o algún otro, cómprense un libro o bájense del internet algún libro, el que sea, no importa, imprímanlo y pues empiecen a hacer ejercicios, a leer, etcétera, etcétera.
Ok, Humberto, me avisas por favor para continuar, ¿no? O si te está marcando un error, nos dices en qué línea y te podemos auxiliar. Ok, Cristian, es indistinto. En este caso estamos usando el printf para crear cadenas con formato. Y cuando utilizamos el println, pues cuando vamos a desplegar algún mensaje que no tenga, valga la palabra, que formar cadenas con formato, ¿no? No sé, algún texto explicativo por ahí. Así debería de usarse, ¿no? En la mayoría de los libros, a excepción en el de Deitel, utilizan el println, siempre, ¿no? Y entonces la cadena que se forma para el usuario contiene un montón de signos más, concatenaciones y se vuelve un poco más complejo. Entonces, es lo que yo mencionaba al principio en relación a la pregunta de por qué utilizar la clase Scanner o utilizar otras para leer del teclado también. Si ya tenemos una clase especializada, pues hay que usarla, ¿no? En el caso de printf es una clase especializada, perdón, es un método especializado para mostrar cadenas con formato. Eso sería lo único, ¿no? Pero nadie nos obliga a que si nosotros queremos usar println o alguna otra clase que no sea la scanner, se puede usar sin ningún problema, ¿no? Eso sería más que nada el apunte. Ok, vamos a continuar. Entonces, primero, tenemos que entender el concepto de variable. Acuérdense que variable es una dirección o posición de memoria en la computadora que está asociada a un nombre. Entonces, este valor, véanlo como una secuencia de ceros o números, de ceros y unos, perdón, o ya ando desvariando, como una secuencia de ceros y unos que están ahí en la memoria de la computadora. Es una dirección de memoria en donde tiene reservado un espacio para guardar un valor, en este caso de tipo entero. Tiene un espacio de 32 bits. Entonces, la instrucción de asignación se usa para asignar ese numerito a ese espacio de memoria que nosotros tenemos reservado. Entonces, quiere decir, estamos diciendo, ¿sabes qué? Este 5 vamos a guardarlo en la dirección de memoria que está asociada a la variable número. Eso ya lo habíamos trabajado. En el caso de Java, pues podemos hacerlo en una sola línea, ¿no? Declaramos la variable e inicializamos. Y si se recuerdan, pues las variables que estén en el interior de un método o vivan en el interior del método deben de tener algún valor a la hora que se van a utilizar. Ahora, ya con esto pues vamos a realizar un cálculo aritmético utilizando la variable. Entonces, número es igual a número por 2. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero, estamos realizando un cálculo aritmético. Estamos haciendo una operación de lectura. Aquí estamos indicando, vamos a ir a la dirección de memoria que está asociada con esa variable y vamos a recuperar el contenido que tenga ese espacio de memoria. En este caso es 5. Hacemos un cálculo en alguna memoria temporal y después la instrucción de asignación, que es el signo igual, nos dice, ok, este resultado que está en esa memoria temporal, asígnalo de nuevo a la dirección de memoria que está haciendo referenciada por esta variable que se llama número. De tal forma que esa operación de asignación es una operación de escritura. ¿Qué quiere decir? Que el valor original se va a perder, ¿sí? Entonces aquí se lee, se realiza el cálculo y el nuevo resultado se vuelve a sobreescribir con la variable número. Okay.
Entonces, el signo igual es el operador de asignación. Aunque ahorita lo voy a borrar, pero bueno, es una operación de escritura. Muy bien, vamos a imprimir pues el contenido de la variable, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es una operación de lectura. No usamos el printf, ¿no? Ok, especificamos que es un entero y le ponemos número. Ahí está, ¿no? Un salto de línea. Ok, voy a ejecutar el programita. Ahí está, ¿no? El doble del número es 10. Ok, Patricio, eso lo vemos más adelante, el doble igual. En el caso de otros lenguajes, el operador igual realiza las dos funciones. En Java, el igual significa otra cosa, ¿no? Muy bien, me avisan si funcionó su programita para realizar una modificación más. Entonces, para los que ya tienen experiencia en algunos otros lenguajes, este concepto debe resultarles familiar y muy simple. Para aquellos que se van iniciando en el lenguaje, pues hay que comprender un poquito acerca de las implicaciones que aquí estamos mencionando. Es parte del proceso de aprendizaje entender el significado de una variable. Digamos que es el concepto básico que se tiene que aprender cuando se trabaja con cualquier lenguaje de programación. En una aproximación inicial, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, para que sigamos practicando lo que hemos estudiado anteriormente, para que ese programa sea más amigable al usuario, pues vamos a leer del teclado. Entonces hay varias técnicas o incluso hay varias clases por ahí. En nuestro caso, vamos a utilizar la clase Scanner, que está diseñada precisamente para eso, para leer datos del teclado y para leer datos de archivos. Además, nos proporciona ciertos métodos para procesamiento precisamente de ese tipo de cosas, ¿no? De tal forma que resulta mucho más amigable que trabajar con las operaciones primitivas o básicas de entrada-salida, ¿no? Ahora, regresando a los identificadores. Bueno, otra cosa, el import debe ir entre el package y la definición de la clase. Si no, vamos a tener un mensaje de error. Tiene que estar estrictamente en ese orden. Ahora, número es una variable que permite almacenar algún valor, en este caso en 32 bits. Ahora, lo que estamos haciendo, entrada o cualquier otro nombre, es un nombre de variable que va a almacenar una dirección de memoria para un objeto. Eso lo vamos a ir tratando más adelante, pero observen que es el mismo proceso, no solamente que no es un tipo de dato primitivo, es un tipo de dato que viene de la clase Scanner. Ok, entonces usamos el operador de asignación. Esto lo vamos a discutir y trabajar más adelante. Con new creamos un objeto. De momento lo trabajamos así. Y a la hora de crear ese objeto, le pasamos como parámetro o argumento el teclado. Le asociamos el teclado. Ok, aquí me sobró una N, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Vamos a poner un mensaje de usuario. Entonces, para los mensajes de usuario o indicadores, pues usamos print o println, ¿no? O lo puse como comentario. Ahí está. Vamos a ponerle ahí. Introduce un número. Ok.
Digamos que es el uso que yo le daría pues a print o println. Y a printf pues el formato de la cadena. Ahora, en vez de leer el 5 en forma estática, porque es una constante, nunca va a cambiar, vamos a recuperar el contenido de lo que el usuario teclee en la consola. Y decimos, ok, vamos a procesar este número. Y este número que está en la memoria temporal lo vamos a asociar o asignar a la dirección de memoria con nombre. Es decir, lo asociamos a número. Y ahora sí, nuestro programa pues queda mucho más bonito, ¿no? Vamos a dejarlo. Lo voy a ejecutar. Ok, introduce un número, el 5. El doble del número es 10. Exacto, Vero. Es un paquete, el java.util. Ese paquete va a contener muchas clases. Ok, me avisan por favor si les salió el ejercicio para continuar con lo que sigue. Ya con la parte final del curso. Ok, podríamos decir que de repente se conforme, ¿no? Pero confunde. Sí, digamos que Java, la ventaja de Java, así como el lenguaje C, es que cuentan con un montón de librerías. En el caso de la programación tradicional, a eso se le llamaba biblioteca de funciones, en donde teníamos agrupadas pues esas funciones por categorías. Esa es la función de los paquetes, o más bien de lo que se le conoce como la API de Java, ¿sí? API de Application, P de Programming y la I de Interface. Digamos que son colecciones de clases que están agrupadas por paquetes. Entonces, cuando hablemos de paquetes, podemos asociarlo a librerías o a biblioteca de funciones o simplemente bibliotecas. O los famosos namespaces en .NET, ¿no? Ok, me avisan por favor si podemos continuar. Muy bien, Patricio. Ok, ahí disculpas por algunas barbaridades que he dicho, pero parece que no sé cómo llamarle, dislexia me está ganando, ¿no? Ok, perfecto, Gerardo. Perfecto, Adriana. Ahora no entró el de Nicaragua, ¿cómo se llama el que es de Nicaragua y hace muchas preguntas? Ok, vamos a continuar entonces si no tienen inconveniente. Y vamos a trabajar sobre otro concepto. Ok, si existen las variables en cualquier lenguaje de programación, por lógica deben existir las constantes. Ok, una de esas constantes pues son los números o los números en punto flotante o los caracteres, las cadenas o los booleanos. Ok, ¿por qué se les llama constantes? Porque pues un 9 pues no va a cambiar de valor, ¿no? O un 9.5 pues tampoco va a cambiar de valor, ¿no? Por eso se le llama constantes. Ahora, hay otro tipo de constantes que son las constantes con nombre. De alguna forma Java por aquí hace uso de algo pues complejo, ¿no? No sé si complejo, sino confuso.
En realidad en Java no existen las constantes. Existen las variables que no cambian su valor. Pero a final de cuentas caemos en el mismo caso, no es una constante, la definición de una constante. Pero tal cual no existe una definición para decir constante x igual a 10. No lo existe. Tenemos que agregar algunas palabritas por ahí para definir que estamos tratando de trabajar con una constante. Muy bien, supongo que podemos crear nuestra nueva clase, le vamos a llamar precisamente constantes. Vamos a crear la clase constantes. Ok, esto tómenlo por default. Para que creemos una clase, pues hay que poner el método main, ¿no? Y los comentarios correspondientes. Ok, a esas constantes también le llamamos o literales. Le llamamos literales, ¿no? Ok, entonces volvemos a escribir el método main. Si por ahí ya tienen algún otro ejemplito, pues hagan un copy paste y es más rápido, ¿no? Y así pueden seguir el ritmo de la clase. De otra forma, pues yo les aconsejo que empecemos a practicar o crear más programas. Ok, aquí me equivoqué en el orden. Ok, entonces nada más para recordarnos, ¿no? Vamos a poner las literales. Nada más esperemos a que sincronicemos por ahí lo que están viendo en pantalla. Al parecer está apareciendo un poco diferido. Ok, ahora sí. Vamos a recordarnos de lo que ya hemos trabajado, las literales o las constantes. En este caso vamos a poner un 9. Es una constante o literal entera, ¿no? Si se recuerdan, necesitamos 32 bits para representar ese valor. Ok, la siguiente constante o literal pues es las de punto flotante, ¿no? 9.5 por ejemplo. Entonces literal de punto flotante. Tenemos que recordarnos que por default se necesitan 64 bits. Si nosotros quisiéramos trabajar con menos bits, le ponemos la F mayúscula o minúscula. Igual acá, si quisiéramos trabajar con más bits, le ponemos la L mayúscula o minúscula, pero en este caso lo dejamos así. Ok, también tenemos las literales tipo carácter, que son entre comillas comillas sencillas. Para representar la que son los caracteres se necesitan 16 bits. Ahora, esto mismo podríamos tenerlo entre comillas dobles, y es una literal cadena, ¿no? De tipo cadena le vamos a poner. O simplemente una cadena. Y sigue siendo una constante, ¿no? Porque su valor no cambia. Y finalmente, pues vamos a tener las literales o constantes booleanas. Que en el caso de Java o es verdadero o es falso. Y nada más. Entonces ahí tenemos las constantes que utilizamos en la programación. Existen otras denominadas constantes con nombre, pero eso lo vamos a ver ya que termine en este ejemplo, ¿no? Lo voy a ejecutar y ahí está, ya aparece abajito el resultado. Ok, me confirman por favor, ¿no? Para continuar. Y si hay preguntas, pues también hay que hacerlas, ¿no?
Así es, Lucio, es una constante de las matemáticas y también pues en los lenguajes de programación. Generalmente esas constantes o métodos de utilería están definidas en una clase que se llama math. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante, ¿no? Lo que vamos a trabajar ahorita es, o lo que vamos a ver es, lo que vamos a aprender es cómo definir nuestras constantes propias, ¿no? Entonces me avisan por favor para continuar con el siguiente ejemplo. Ok, la diferencia, Gerardo, es la siguiente, ¿no? Los caracteres o la literal de tipo carácter son comillas simples y usamos 16 bits para su representación. Ahí acuérdate de los códigos ASCII, ¿no? Que tienen asociado pues una secuencia de códigos. Y en el caso de las cadenas, pues va a ser todo aquello que pongamos entre comillas dobles. Lo que pasa que las cadenas son objetos y pues no se tiene un tamaño específico para representar esos objetos. Ya en su momento vamos a trabajar con esos conceptos, ¿no? Entonces la diferencia entre el valor que contiene un objeto y un tipo primitivo es que un objeto pues en sí es una dirección de memoria a lo que contiene un objeto. Y las constantes o las variables, bueno, las constantes hablando de números, ¿no? Las variables hablando de los tipos primitivos, las variables lo que contienen es un número precisamente, ¿no? Un 9, un 10, un 15, un 20 y nada más. Y ahora, como es un objeto, pues nosotros podríamos tener los métodos para saber pues cuánto pesa o cuánto mide esa cadena, ¿no? Pero eso será pues motivo de otra explicación más adelante. Exacto. Pero en el caso de las cadenas, como lo vamos a estudiar más adelante, es el único objeto que no ocupa el operador new para crear un objeto. Ok, de hecho esto lo podríamos trabajar así, ¿no? En forma explícita. Y de forma implícita, pues es como lo tenemos originalmente, ¿no? Lo vamos a dejar así. Ya más adelante nos vamos a ir metiendo con el nirvana, ¿no? Sí, con muchas cuestiones de Java, ¿no? Pero vamos paso a paso, ¿no? Si no, después nos vamos a perder en el espacio. Ok, vamos a continuar. Vamos a crear otra clase que se llame temperatura para ilustrar cómo se trabajan esas constantes con nombre. Aquí vamos a poner new Java class temperatura. Okay. Vamos a poner ahí la estructura. Ok, ilustra cómo crear constantes con nombre. Okay, vamos a poner el método main. Muy bien, vamos a definir una constante. Para definir una constante necesitamos usar esta palabra, final. Tiene muchas implicaciones este concepto. Cuando trabajemos con la herencia, va a empezar a tomar significado esta palabra. Que de momento lo ponemos así, decidimos que es final, ponemos el tipo de la variable
Y generalmente las constantes con nombre van con mayúsculas. Vamos a ponerle ahí punto de ebullición del agua es igual a los 100 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí empieza a tomar sentido por qué los nombres de las clases se inician en mayúscula, por qué los nombres de los métodos deben de iniciar en minúscula y por qué estas constantes con nombre se escriben en mayúsculas. Si son compuestas, se unen con el signo, con el carácter de subrayado y les ponemos la hora final, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque en sí nosotros podríamos tener esto así nada más y en algún momento o en alguna opción, no sé si estamos trabajando en alguna otra escala, nosotros podríamos definir esto, ¿no? Entonces se declara la variable que no cambia de tipo final y después se le asigna el valor. Entonces, una vez que le asignan ese valor, ahora sí ya no es posible cambiar su contenido. Por eso se llaman variables que no cambian, ¿no? Porque una vez que obtienen el valor, ya no pueden ser modificables. En el caso del concepto de las constantes, venía de aquellos lenguajes de programación en donde había esas librerías de clases y había ciertos valores que ya eran fijos, ¿no? Esa es la única diferencia entre lo que se trabaja con Java, ¿no? Le ponemos final nada más. Ok, vamos a trabajar con la otra. El punto de congelación. De nuevo, para ilustrar la constante, 0.0. Vamos a ponerle ahí. Declara constantes con nombre. Ok, vamos a declarar una variable normal, doble promedio, por ejemplo, ¿no? Ok, es una posición de memoria, acuérdense de eso. Y ahora sí, a esa posición de memoria le asignamos el resultado del cálculo, ¿no? Punto de ebullición más el punto de congelación entre 2. Entonces las constantes se pueden usar para hacer cálculos aritméticos y finalmente pues desplegar el resultado, ¿no? System.out.printf. El promedio es por ciento F, ¿no? Damos un salto de línea por ahí. Promedio. Ok, ahí está, ¿no? Muy bien, ejecuto el programa. Ok, aquí hay un error porque el especificador de formato espera un valor en punto flotante. Entonces tenemos que ponerlo un F, ¿no? Ahí está. Ejecutamos y obtenemos el resultado. Listo. ¿Dudas, preguntas? No entendí tu pregunta, Lucio. No sé si pudiera ser más explícito. Ok, las constantes se usan para evitar esos códigos de tipo hardcode que le llamamos, ¿no? Es decir, nosotros pudiéramos haber hecho eso, ¿no? El promedio es igual a 100 más 0 entre 2 o cualquier otro valor, ¿no? Tal vez para nosotros esto sí tenga significado, pero para algún otro programador no. Entonces, si estamos trabajando con temperaturas, esto es más fácil de leer, ¿no? Que tener el valor de 100, que es el punto de ebullición, o el valor de 0, que es el punto de congelación. Eso hace que nuestros códigos sean mucho más fáciles de leer. Ese sería un caso. El otro caso, supongo que, considera que tenemos que cambiar la configuración y que ahora nos piden trabajar en otro formato, ¿no? Y le ponemos aquí, no sé, el punto de congelación, creo que es a 32 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces es más fácil trabajarlo así. Imagínate que tienes otras referencias en la parte del programa
al punto de congelación. Entonces nada más cambias el valor una vez y ya las fórmulas aritméticas van a seguir trabajando, ¿no? Esa sería el por qué usar estas constantes con nombre. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Exacto, Adriana. Una vez que se declara esa constante con nombre, su valor ya no cambia. Y si lo intentamos hacer, eso es lo bonito de Java, o que es regañón, el papá regañón, no nos va a dejar. ¿Y qué obtenemos como resultado? Un programa mucho más robusto y menos propenso a errores. ¿Sí? Por eso es que se usa mucho este lenguaje Java, ¿no? Es muy estricto en algún sentido, pero nos evita muchos errores de programación. Y si no, pregúntenle a los programadores de PHP, de Visual Basic o algún otro lenguaje que no sea tan restrictivo. Muy bien, aquí le vamos a dejar el día de hoy. Mañana vamos a seguir trabajando con estos conceptos básicos, con lo que es las conversiones automáticas, el casting y algunos otros temas más por ahí. Así es, y eso puede ser peligroso, Versace, en algún momento, ¿no? Sobre todo cuando se está depurando la aplicación. Esto se vuelve, bueno, eso dependerá del programador también, ¿no? Eso es verdad. Un mal programador va a escribir código, pues, no sé, basura, ¿no? O código que haga las cosas, pero que sea muy enredoso, ¿no? Código muy complicado. En algún momento a mí me tocó modificar o intentar modificar el código que había hecho uno de mis amigos, que tenía yo que entrar ahí al rescate de bombero. Y la verdad, con todo y mi orgullo, me di por vencido. Era un código pero tan complejo, él solamente le entendía, ¿no? Que dije, no, esto pues hay que hacerlo de nuevo porque no funciona. Y me acuerdo que mi socio, con el que estaba trabajando, se enojó muchísimo conmigo, ¿no? Y al final contrató a otra persona, ¿no? Y al final, aunque no lo reconoció, casi terminaron haciendo el sistema desde cero, ¿no? Así es, Versace. A lo que voy es, depende del programador. O sea, las herramientas ahí están, ¿no? O sea, las herramientas no son malas. Los que son malos somos nosotros, los programadores, ¿no? Que no aprendemos reglas de programación como se deben, que violamos muchos conceptos básicos de programación. Ahora, ¿qué es lo bonito de Java? Esto precisamente, que estamos aprendiendo o recordando esos principios de programación. Y estos pues se pueden aplicar a cualquier lenguaje sin ningún problema. Eso es lo bonito. Hagan de cuenta que con Java están aprendiendo muchas cosas o van a aprender muchas cosas que a lo mejor eran implícitas,
pero acá se van a hacer más evidentes. Y sí, PHP pues es mucho más flexible o más fácil que Java. De ahí la famosa frase, ¿no? No cualquier hijo de vecina programa en Java, ¿no? Y sí, ustedes pueden ver que sin ofender a los presentes o a los que trabajen con PHP, porque es muy respetable, pero dice un amigo, con PHP cualquiera se siente programador, ¿no? Pero de nuevo, depende de la persona, ¿no? La herramienta es muy poderosa y, pues no sé, casi el 80-90% de las aplicaciones de Internet están desarrolladas con PHP. Ahora, aplicaciones a gran escala, pues hay que tomar en cuenta .NET o Java, ¿no? O sea, aplicaciones mucho más monstruosas o grandes que Facebook, ¿no? Sin demeritar que Facebook, pues es una aplicación muy compleja y muy grande, ¿no? Muy bien. Exacto. Java puede emplearse para desarrollar muchos tipos de aplicaciones. Aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones empotradas, etcétera, etcétera. Muy bien, sería todo por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Entonces ya estaremos trabajando el mañana, ¿no? El día de mañana. De mi parte es todo. Entonces, que pasen buenas noches.